Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición tenemos como invitado a Jeremías Gamboa, él es autor del libro El Principio del Mundo. Jeremías, bienvenido a Librería Lima. ¿Qué tal tu primera visita a esta librería? Bueno, quería venir hace un tiempo y nada, creo que me va a tomar mucho tiempo estar aquí mirando todo lo que hay porque es demasiado. Es bacán siempre perderse entre los libros y encontrar cosas que uno no espera, ¿no? Eso es lo bonito de meterse en una librería, sobre todo una librería de viejo con una colección tan grande como la que tiene Librería de Lima, ¿no? Qué bueno que te haya sorprendido la librería. Y tú que no has sido tan habitual del centro de Lima, coméntame un poco, ¿estás sorprendido viendo las calles de Cayoma y no de recordar un poco tus tiempos en el comercio, me comentabas? Sí, no creas, no creas, porque la vida periodística la hice aquí. Ajá, Viniendo justo pasado por Camaná, yo trabajé en Caretas un par de veranos. Y luego trabajé unos años en el comercio, así que conozco bien esa zona, o medianamente bien, y sobre todo en las noches después de los cierres de edición. claro. A veces nos íbamos como tipo Barranco y tal, pero a veces callejeamos por el centro de Lima, o sea que por aquí hay algo ahí que todavía recuerdo, ¿no? Claro, los olores sórdidos del centro de Lima. De la época del periodismo, después Ujú. cuando empecé a escribir, es verdad que ya me alejé, digamos, de la noche y la bohemia y tal, y un poco para centrarme un poco más en mi chamba, ¿no? Claro, claro, claro. Vayamos ahora a la pregunta clásica del programa. ¿Quién o quiénes son tus escritores malditos favoritos? Tengo algunos, tengo algunos. En realidad, los que yo admiro y sigo no suelen ser malditos, son más bien escritores bien portados, bien Claro, claro, trabajadores. claro. Sí, sí, sí. Pero algunos de los que me han gustado, que no son más que escritores, son libros, de escritores malditos, pues han sido incluso te diría que influyentes, ¿no? Te diría que Bukowski, hay un libro que se llama La senda del perdedor, que para mí fue muy importante, y otros textos más de Bukowski, por el acné, por esta, no, había algo ahí que, por esta cosa proletaria, Bukowski es uno. Ajá. Trópico de Cáncer de Henry Miller, creo que lo pensaba mucho cuando escribí el arranque de Contarlo Todo. Kerouac podría ser un maldito también, Claro, claro. probablemente. Kerouac, sí, On the Road fue un libro importantísimo para mí. Y de los latinoamericanos, no sé si califique de maldito, tiene ciertas señas malditas Bolaño, ¿no? Diría que Bolaño es lo más maldito que he leído o que realmente sea muy cercano a mí como escritor, ¿no? Y de los poetas que son recontra malditos. Los poetas son malditos por definición, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchos, ¿no? Peruanos muchísimos, ¿no? Los poemas de Verástegui, la poesía de Toño Cisneros, la poesía de Valo Sánchez León, los primeros libros de Valo, ¿no? Claro. Bueno, Vallejo, en fin, creo que todos tienen un lado maldito. Creo que el poeta es un artista que está en la cornisa siempre, ¿no? Y en ese sentido se está jugando el todo por el todo cuando escribe. Así que sí, he leído muchos poetas y un Carmen Ollé, por ejemplo, ¿no? Que también se podría considerar que tuvo una etapa maldita, ¿no? Claro. Probablemente, Mucha ¿no? adrenalina, tal vez. Asociada a la Ujú. adrenalina, la intemperie, Sí. y esta pulsión que uno diría tanática desde un punto de vista, Y ¿no? El poeta vertigino. siempre está como Sí. jugándose, como decía el propio Bolaño sobre, ¿no? Esos versos de su amigo Sin timón llega el delirio, ¿no? Algo de eso, incluso en algunos de mis años iniciándome, están algunas cosas reflejadas en Contarlo Todo, tienen algo de ese malditismo propio de la poesía peruana, ¿no? Sin ¿Alguna duda. vez se te ocurrió escribir poesía? Sí, yo empecé intentando escribir, no escribí nunca siquiera un poema decente, Ujú. pero algunos versos que eran muy recurrentes en los años de la universidad, eh, me parece que encierran lo que van a ser los libros que voy a escribir. Lo que pasa es que conocí en la universidad poetas de Claro, me verdad, imagino. poetas Sí. buenos. Hay una tradición en la de Lima Sí, también. en la de Sí. Lima había una tradición de poetas muy fuertes. Estaba Renato Cisneros, estaba José Carlos Irigoyen, mi amigo muy cercano era Diego Otero, Jaime Rodríguez Zeta, eran poetas, ¿no? Y entonces creo que conociéndolos, Julio de Arena, ¿no? Conociéndoles creo que me di cuenta que yo no servía para eso y que más bien tenía que dedicarme al trabajo de la narrativa, ¿no? Vayamos ahora a tu novela El Principio del Mundo, publicado con Alfaguara. Es la Ujú. segunda edición, ya me dices que ya va por la tercera. Estamos en la tercera, sí, La acaba de llegar tercera. la tercera edición. Ujú. Sí, sí, muy contento porque ha tenido, pese al tamaño que tiene, ¿no? A la demanda que implica leerla, ¿no? Cerrarse, pues no sé, mínimo 2 semanas o 3 a leerla, si no más.
ha tenido una buena respuesta de los lectores que están entrando pues, a las páginas del libro, ¿no? O sea que sí, ya va un año y Sí, estamos muy contentos, quiero que ¿no? me cuentes un poco, bueno, la historia trata de Manuel Flores, Ujú, su retorno, ¿no? De sus estudios a Estados Unidos, por eso estuvo en Colorado. ujú, ujú, Y quiero saber un poco que, bueno, los olores, pues es una novela muy ujú, ujú. olfativa, ¿no? Sí, 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 Hay mucha descripción de olores en y el me inicio es muy gustaría que olfativa, me, sí. bueno, ya que estamos hablando de esos olores, ¿no? De la ciudad, Ujú, ujú, los olores de la infancia también, ujú. tal vez tu memoria olfativa que me puedes describir sobre tu colegio, ¿no? Su colegio Tupac Amaru, esos olores de colegio. Muy, muy fuertes, ¿no? Muy intensos. Ajá. El olor es algo de lo que no hemos hablado mucho en entrevistas sobre el libro y en verdad es central. Y en la escena, diría yo, probablemente la más importante del libro, es un momento en que la madre le dice cosas al hijo en página 800. El olor es lo básico, ¿no? El olor es central, ¿no? Esa sensación de una marca que Ujú. hiede, ¿no? Que apesta, ¿no? Y que es constitutiva de los personajes de mi novela. Muy intenso. Creo que el olor de los baños de mi escuela pública no me lo saqué sino hasta escribir esta novela, ¿no? Tenía que sacármelos de alguna manera. Claro. Pero también hay olores que están muy reconocibles en las primeras páginas del libro. Me parece que te refieres a eso cuando él llega, entra como un olor salobre, Sí, marino, que es el de Lima, ¿no? Que está claro, muy claro. cargado, que es denso y que te da alguna vitalidad también, ¿no? Que también es el olor del centro, ¿no? El centro tiene un olor muy característico, lo ha Esta calle tiene un tenido. olor particular Sí, también. sí, sí. Cayoma. Cayoma tiene sus mitos, ¿no? Claro, claro, claro. Y las calles y las esquinas. El centro es muy particular porque está lleno de información, ¿no? La propia decadencia de los espacios, las casonas, las superficies, siempre hay una promesa, ¿no? Y creo que por lo menos en los tres libros míos que se ocupan de Perú, porque tengo uno que ocurre todo en Colorado, no he dejado de estar en el centro, ¿no? En contarlo todo en El principio del mundo y en Punto de Fuga, el centro de Lima es un espacio importantísimo. El Cine Colón, la Plaza San Martín, el Cordano. Son espacios realmente en donde de alguna manera hay una promesa de sentido, ¿no? Que mis personajes encuentran. Si mi personaje Manuel, por ejemplo, eh, se tira la pera en algún momento con su amigo Sí, Sabino sí, justo Zárate te iba a y comentar eso. recorren el Ujú. centro con una enorme curiosidad, que es la que mira, yo he sentido el estar acá, mirar los libros. En esa época, me acuerdo, eran revistas, estaba tomado todo el centro, la Plaza San Martín, Camaná, Parque Universitario. Malambo. Toda esa zona estaba Ujú, llena de bonito. revistas, tú Ujú. podías agarrarlas, ver libros antiguos, todo estaba mezclado además, habían armas, estaba todo lo que te podías Ya, imaginar estaba China. ahí, todo, y Ya. estaba para un adolescente como yo, Ujú. desencantado del colegio y de ese estado de anomia y de anemia, como decía en un momento Alberto Vergara en una presentación sobre el libro. El centro era la educación, eran los cómicos ambulantes, era el Embassy, era el Cine Colón, la pornografía, las revistas, el gráfico, los libros, la poesía, los cancioneros. Y Claro. más adelante es algo que yo todavía no he ficcionado. Yo fui parte de una banda dark de Dark. la escuela pública. Se llamaba Eviterna mi banda, yo era el cantante. Y la música la encontrábamos aquí, en el centro Lima, en la avenida Bolivia y en Colmena. En la Universidad de Villarreal habían puestos de patas que vendían cassettes piratas, obviamente, y ahí comprábamos la Hasta música. O sea ahora, que, aún al costado del núcleo Barrio, así, ¿sabes? ¿ves? ¿Ves? Claro. ¿Ves? El centro tenía siempre Tú eres melómano de por sí. Sí, sí. Y nunca tuviste fijación por el tema de los long plays o el tema de No, los... no soy No, coleccionista. No, no. no, no. Tenía una colección de CDs grande que mi mamá un día, Pero has escrito por un error, sobre el rock. siempre he escrito sobre Sí, música. sí. No puedo escribir sin música, además, ¿no? Ujú. Y yo diría que incluso los libros que voy escribiendo de alguna manera me sirven para ampliar el playlist, ¿no? Y, por ejemplo, en El principio del mundo aparecen los huaynos, que es la música de mis padres, la música de las noches, la música secreta, ¿no? Que también me completa porque me encanta, es una música que me constituye también, ¿no? Entonces, sí, sí, el centro tenía todas esas variables realmente. Y en el centro yo me formé como escritor, hay que decirlo, ¿no? En el centro Mm. yo aprendí a escribir, a usar los signos de puntuación, a punta de gritos, de carajos, de Raúl Vargas en la redacción de Caretas en Girón Campaná. Ya. Yo aprendí a escribir ahí, aprendí a editar ahí. Te diría que mi formación, y cuando trabajaba en Somos con Fernando Ampuero, cada fin de semana que yo llegaba, digamos, con una idea y con un artículo publicado,
recibí el feedback o no de mis compañeros y de Ampuero. Y los compañeros que tenía en esa época, creo que todos han publicado libros, ¿no? Hablando de melómanos, Raúl Cachay, Claro. César Gutiérrez, Patricia del Río, El Oso Miranda, Doris Bailey, todos publicaron, ¿no? Diego Treyes, Juan Manuel Robles. O sea, ese fue mi taller de literatura, te diría. Yo no participé nunca de talleres de narrativa, pero creo que ese era un taller y todo orbitaba alrededor de Fernando, ¿no? Y cuando Fernando Ampuero te decía, tú no te estuvo bien, tú no te sentías que estabas aprendiendo, ¿no? Yo creo que ahí me formé. O sea que al centro le tengo muchísimo cariño, la verdad. Hablando de la formación que tuviste, en la novela hablas con cierta ternura de algunas profesoras. Ujú, ujú. ¿Quién fue aquella persona que te inició en el vicio de la lectura? Mi padre. Mi padre, pero y por vía interpósita, mi hermana, mi segunda hermana. Nosotros ¿Ok? somos tres hermanos. Mi hermana mayor, que es profesora de literatura, no es una lectora así inveterada, pero mi segunda hermana sí era una lectora infatigable, leía y leía libros. Me lleva 4 años y yo era como su oyente, porque ella leía los libros y me los contaba, como si fuese, no sé, mi novela favorita de RPP. Y a ella yo la veía leyendo mucho, y por supuesto la figura preciosa de mi padre, que era un lector, que tenía una biblioteca en casa, una biblioteca autodidacta, formada en libros comprados en el centro de Lima. Mi padre era mozo en la Plaza San Martín, en un restaurante argentino, y ahí empezó a comprar sus primeros libros, en los kioscos, los populibros de Escorza. Así que fue mi viejo, diría yo, mi viejo y mi hermana, o sea, fue en casa, fue en casa. Y este asunto de la lectura estuvo presente, pero yo no era un lector hasta entrar a la universidad. En la universidad volví a leer y ahí ya empecé a leer un poco ya con ambiciones, con ideas de ser escritor, etcétera, etcétera, ¿no? En tu novela cuentas que, bueno, te pasaron al turno tarde Sí, y sí, que, y bueno, te tirabas la, bueno, sí, no sí, te tiras la pena, aparte de tirarte la pena, había como cierta flojera, sí, sí, desidia una apatía, de los ¿no? profesores que no les interesaba y los mandaban ya ¿no? A la casa en realidad, y acababa la clase y adiós, ¿no? Sí, la escuela pública sembró en Sí. mí un montón de... Fue una experiencia vaga, gaseosa, te diría, mientras duró. Ujú. No fue traumática en el sentido de que yo no había hecho sentido de la experiencia, no fue el Colegio Militar Leoncio Prado, donde tú dices que es un horror. Yo estaba feliz, como muchos alumnos estudiantes Imagino, de claro. estatal, no tenías idea. Cuando conozco la educación privada, me di cuenta que me habían engañado. Es un poco el tema, pateando, el baile de los que sobran de los prisioneros, ¿no? Resignifiqué toda esa experiencia como una pérdida de tiempo bestial. Y eso me llevó a lugares bien oscuros en algún momento. De Eh, alguna manera es una crítica a a la la educación educación pública, pública, ¿no? sí. A mí me tocó la peor, Ujú. Diego. A mí me tocó Sí. la peor. Creo que nunca se superó lo peor que fue la educación que yo recibí en los años 80. El primer gobierno de Alan García, es decir, Sí. todo era un experimento. Entraron un montón de profesores con carnet aprista, ninguno era profesor. Y entonces la verdad es que lo que viví yo fue una cámara de gas. Cuando leí otras novelas en donde se anuncian ciertos dolores como cámaras de gas, yo sentía que nosotros éramos chicos a los que nos habían quitado las posibilidades, las ilusiones, éramos cínicos, porque no veíamos ningún futuro. Nadie nos dijo, a mí, nadie me dijo en todo el colegio la palabra universidad. O sea, Mm. nunca ningún profesor nos dijo, ustedes van a poder estudiar una carrera. Simplemente ellos sabían que nos estaban llevando al matadero, al moridero, no importábamos. Y ellos tampoco estaban muy interesados en ejercer su labor. Es decir, había una especie de cinismo bestial que yo entendí recién cuando conozco la universidad, en mi caso la universidad privada, yo entro a San Marcos primero, estaba muy politizada, mis viejos me dicen, métete a la de Lima, entro a la de Lima, y cuando entro a la de Lima, pues veo una diferencia enorme. Hay que decir que yo acabé quinto de media, eso no está en mis novelas, hasta ahora no lo he usado, en un colegio de parroquial El Lurín, en ya. Lurín, porque a mí me agarra una huelga en el año 91, bestial, una huelga que duró creo que 5 o 6 meses, una huelga magistral, la más larga que haya tenido la educación pública peruana, creo que en toda su historia. Y entonces yo me vi obligado a terminar en un colegio público donde mi hermana mayor enseñaba, en un colegio parroquial, perdón, en Lurín. Y me acuerdo la experiencia tan impresionante que fue para mí estar en clases con profesores que empezaban y terminaban su clase. Y luego el profesor terminaba su clase y venía otro profesor a dictar su clase. Eso para mí era real maravilloso, ¿no? Era Macondo, eso yo no lo había tenido. En mi experiencia pasábamos muchas tardes en el salón de clases sin que nadie viniera a vernos, ¿no? Jeremías, en este programa hemos comentado bastante sobre el prestigio que da escribir
sobre la violencia política. Ujú, En un ujú, primer momento, con contarlo todo, se te criticó de no ser ujú. de no alinearte Ajá, a ajá. esa, digamos, escuela, de alguna Ujú, manera. ujú. ¿Tú crees que con este libro, has, parchado esa deuda o te No, importaba? En no realidad tengo ningún libro de la violencia política, como se dice, no. ¿no? Ujú. También se critica a los libros de la violencia política. Sí, claro, Se sí. los critica por hacer la violencia política y a los que no, porque no lo hacen. No, 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 yo creo que estaba preocupado en contarlo todo por pensar en la vocación, por pensar en la escritura. Esos fueron los temas a los que me aboqué, temas más juveniles. Sí, Y ahora he empezado a preocuparme un poco por los temas a partir de la edad que tengo, del hecho de ser papá, de haber pasado la barrera de los 40, cuando empiezo a escribir este libro. Y mira, la violencia política va a aparecer igual, inevitablemente, porque mi familia es ayacuchana claro. y tengo cadáveres ahí esperando por mí para escribir. Pero lo que sí entiendo es que no creo que escriba desde un lugar muy lejano al asunto. Creo que si alguna vez me acerco a esos temas, va a ser a partir de algo muy cercano, va a ser de la memoria familiar o tal. Ya aparece aquí, en la novela El principio del mundo, el personaje de la madre del protagonista recibe al abuelo que se escapa de la violencia política, ¿no? A mi abuelo lo persiguieron, mi abuelo tuvo que refugiarse en Vitarte, en la casa de unos tíos míos. Yo lo vi en esas condiciones a mi abuelo materno. Y la historia de él es para una novela, o sea que yo el material lo tengo ahí. Así que cuando aparezca, cuando me llame, Estamos cuando vivos, encuentre ¿no? la forma Ujú. de escribirlo, seguramente lo voy a convertir en una novela. El tiempo es importante para ti, ¿no? Sí, sí. Por un lugar leí que el 70% de lo, no, sí es a Miller, me parece, ¿no? Miller, Sí, precisamente, siendo él un maldito, sí, sí, él sí. es el que Se dice preocupaba por el que tiempo. la mitad o el trabajo del escritor, y es Es totalmente conseguir tiempo cierto, para es escribir. conseguir tiempo para escribir. Totalmente Ujú. de acuerdo. Y ahora que, bueno, te alejaste tú un tiempo, digamos, para dedicarte a escribir este libro. Sí, No me sí. imagino que para escribir un libro de 970 páginas, pues, Necesitas ha habido tiempo. festival, ha habido juerga cuchipanda literaria. Sí. Me han dicho que sí, ¿no? ¿Cómo que ha habido qué? No, te alejaste de las Sí. las cuchipandas Sí, mira, te literarias. diría que Claro. para empezar a De escribir mi primer libro ya Sí, sí, sí. ocurrió eso. Yo renuncio Sí, al comercio por muchas razones, entre otras que yo sentía que estaba metido en la noche en general. La escena, me acuerdo, no diré nombres, pero recuerdo haber estado con varios aspirantes a escritores, estar totalmente borrachos en un bar en Barranco, ujú. hablando de los libros que íbamos a escribir. Es nutritivo, pero también te Pero, aleja. pero, pero cuando estás Sí, en la décima vez, en la claro, décima claro. noche, hablando de Ajá, los libros que vas a escribir y ya pasó claro. un año y no has escrito nada, ya, Claro, entonces, claro. Y algo ahí que yo hacer. te diría que Ujú. ahí se me sale mi lado Vargas Llosiano, ¿no? Sí, Y entonces yo renuncio al comercio, me acuerdo, dejo el periodismo para escribir, pero también creo que me desintoxico, me alejo un poco de los bares. Y así ha sido siempre, contarlo todo. Yo recuerdo los 30 años, pues yo no salía mucho hacia a vida nocturna, me acostaba relativamente temprano porque el día siguiente en la mañana la idea era desayunar bien, correr, escribir, ¿no? Entonces, ¿sigues entonces siendo riguroso a ahora, lo Vargas ahora, Llosa? ahora lo ¿Tienes horario? intento, lo Sí. intento, lo intento, sí, sí, sí. Cuando estoy metido en un libro, y en este caso sí tenía sí, tenía trechos de escritura, pero ahora te diría que ahora lo que me ayuda es la vida doméstica, ¿no? Cuando eres un chiquillo y tienes mucha fortaleza y la noche te llama, pues la lucha es a solas, ¿no? Por mantener la disciplina. Pero en mi caso, mira, yo tengo que levantar a mi hijo todos los días para que se vaya al colegio, tengo una vida El tiempo se rinde de otra familiar, manera. Sí. te diría que es una maravilla en un sentido. Entonces ya escribo dentro de una rutina muy predecible de vida familiar, ¿no? Flaubert decía eso, ¿no? Decía que había que ser muy, pero muy, no sé si la palabra es mediocre, pero muy, sí, sí, mediocre en la vida familiar, en la vida doméstica, en la vida, y ser muy ambicioso en la escritura, ¿no? Entonces, poner allí toda la intensidad, poner allí toda la emoción y todo el riesgo, ¿no? Mientras más, una novela extensa se escribe con enorme estabilidad, te diría yo, ¿no? Imagino, O sí, sea, claro. sí, Sí, la sí, poesía sí. sí la escribes en la cornisa, al Claro, ocaso, locura, en la sí. locura, pero la narrativa de extensión yo te diría que es muy difícil escribirla si no tienes una vida ordenada. Veo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo he intentado, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Ahora te quiero consultar por, bueno, Sí. Vargas Llosa te dio un espaldarazo al principio, Ujú, ujú. ¿no? Pero no vi que seas, digamos, uno de cuando falleció uno de sus viudos, porque Ajá, todas las ajá. viudas de Vargas Llosa salieron ¿no? A arañarse, a llorar, a patalear. Y no sé qué, ahora, después de ya un tiempo de su muerte, Ujú. eh, ¿piensas que toda su obra es genial o tiene ciertos bajones o calibre?
Pero qué bajones, pues, o sea, ¿qué es un bajón, no? O sea, tú dices Litume en los Andes, no es una novela, wow, ya varios quisiéramos tener haber Claro. escrito Litume en Ujú. los Andes, ¿no? Mira, tiene una cantidad de obras maestras incomparables, ¿no? Te diría que en América Latina, eso es un consenso, ¿no? Ok, ok. Una Sí. novela, por ejemplo, tú dices los típicos nombres, por ejemplo, pero tú piensas, ya sabemos todos los nombres de las grandes novelas de Vargas Llosa, pero tú dices Historia de Maita y a mí dame esa novela, yo quisiera publicarla con mi nombre, ¿sabes? Es un novelón. Y no, no, es la obra entera es absolutamente brillante, ¿no? Y es una obra que no se va a acabar, es una obra de la que todos estamos alimentándonos, Ujú. es una obra que contestamos, una obra que seguimos, que reflejamos, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy presente en la literatura que se publica porque nos ha dado, creo yo, mucho que hacer para bien, ¿no? O sea, uno escribe literatura con la tradición o contra la tradición. Pero escribir contra la tradición es escribir con ella. La Sí, de tienes alguna que manera tomar en hay cuenta que para escribir leerla. contra. Sí, Hay que claro. leerla, Conocer. hay que leerla. ¿Y tu relación? Y él ha Sí. puesto muchos, ¿cómo decirte? Ha puesto muchas unidades de sentido en esa tradición narrativa que tenemos en la literatura peruana, ¿no? ¿Tu relación con él fue de una manera amical, por vía por, no sé, por No, correo? no, ¿No? no, yo no No. llegué a ser un amigo de él como lo fue, por ejemplo, Alonso Cueto, ¿no? Alonso era un amigo de Mario, ¿no? ¿Conocí alguna vez algún café en algún momento? No es que así Mario, vamos a vernos en un café y nos juntamos. No, no, no. Alguna vez me Claro. incluyó en Sí. una que otra muy puntual almuerzo, pero muy Ujú. puntual, y no es que a solas, ¿no? Lo que él hizo fue él tuvo una simpatía muy, muy, muy intensa por el trabajo y mentoreó contarlo todo, ¿no? Lo acompañó, digamos, leyó una versión muy cercana a la final, me recomendó algunas cosas. Fueron dos, tres reuniones y luego me respaldó cuando el libro salió, y eso también fue muy importante, ¿no? Entonces siempre hubo, ahí, y nos habremos encontrado dos, tres veces más en eventos, no es que nos viéramos, ¿no? Donde siempre hubo una cortesía, un cariño, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es, no diría que fui un amigo suyo, ¿no? Claro. Ujú. Pero lo considero Mentor, un sí. mentor, Sí. sí. Como lo fue Edgardo Rivera Martínez, ¿ah? Como lo fue Edgardo. El otro día hace poco estaba en Jauja y he tenido que ir a la casa de Edgardo y ir a la catedral, porque, porque son esos escritores que cuando tú empezabas, Claro. estuvieron detrás tuyo. Hay muchos, en verdad. Yo he sido muy, muy afortunado, ¿no? Yo te he dicho Fernando Ampuero, pero te diría también Jorge Eslava, es decir, y Edgardo, sin duda, ¿no? O sea, como figuras que han sido muy, muy, muy importantes, ¿no? En la época del TikTok, que todo el mundo pasa y pasa, ¿no? La gente no puede retener una lectura, Mm, un video mm. de más de un minuto. Leer un libro de casi 1000 Pero páginas, ¿qué podemos hacer? No, qué no, locura, o ¿no? sea, quizás es hasta mejor a Han, nivel de sal- radicalidad porque han saltado muchos a dispararte, ¿no? ¿Ah? Han saltado muchos a dispararte por ese tema. Sí, sí, sí. Bueno, eso es natural, ¿no? Claro. Siempre que la novela funciona o algo, a la También gente va a dispararte. vivir Es sin parte distractores también es aburrido. viene con el paquete y yo estoy súper acostumbrado. A mí la verdad es que ya de eso no. Pero yo digo, claro, Saludable. sí, sí, buscar la inmediatez o el reel nomás, y que ya no. Yo me formé con los libros, o sea, me Claro. formé pues leyendo horas, una novela, absorbido por ella, entonces no. ¿Y en serio dejarás de escribir? O sea, ¿es tu último libro, digamos, Extenso, de esta extensión, mira, yo nunca digas nunca? nunca puedes decir nunca, pero Sí, yo de verdad que rezo todas las noches pidiendo que por favor no crezca, y ahora que estoy escribiendo uno nuevo, sí, este, pues ya, rezo, porque o sea, siento, está por es ahí. que la novela es Ujú, amplificadora, claro. se ramifica, y entonces esa es su naturaleza, la novela extensa es así, ¿no? Y, y tienes que obedecerla, ¿no? No puedes imponerte sobre ella, y bueno, yo he descubierto que soy un escritor que tiende a la amplificación, entonces espero que no sea tan extensa, porque no, porque tiene demasiados problemas escribir una novela. Llegas a un nivel casi de malditismo escribir una novela extensa. Estás en tu casa, todo tranquilo, pero hay un momento en que estás en un momento muy de soledad, muy solo, ¿no? No puedes llegar y hablar con cualquier persona por el problema que tienes en la página 800, ¿entiendes? O sea, es como,
estás en Ujú. mucha soledad en algún momento, ¿no? Hoy hemos cerrado dos temas del programa. Ujú, La penúltima es con respecto al tema del racismo ujú, estructural ujú, y eso cómo se ve reflejado o cómo lo acusas, digamos, ujú, en el mundo literario, ¿no? ajá. Porque de hecho que hay con respecto a las novedades literarias, el Ujú. ingreso a las editoriales, ¿qué podría ser hablar al respecto? Yo creo que en el campo de la literatura, precisamente porque los escritores son personas que han leído mucho y que se han relacionado con muchas voces diferentes a ellos, la carga racial que tiene el común de la sociedad es menor. Es mi Ujú. impresión, ¿no? Y en el mundo editorial, No, en el mundo editorial me parece que hay un esfuerzo por intentar publicar gente de todas las procedencias que se puedan. Lo que pasa es que hay un tema ahí estructural, ¿sabes? Que el otro día en una entrevista también me lo planteaban, ¿no? Sobre la delegación en la Feria de Buenos Aires y por qué no hay representación del interior y tal, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con desde dónde se escribe la literatura, desde gente que lee. Los índices de lectura no son homogéneos. bueno, De las escuelas sí, públicas de las que yo vengo, no leíamos, nadie leía, casi nadie leía. Entonces, para formar digamos, escritores, literaturas, tienen que venir de espacios donde se lea, y la escuela pública está muy abandonada. Y hay algunos que hemos venido en la escuela pública, entonces, que pero el hemos... lector piensa que no funciona. Están las pruebas que se han manifestado toda la vida, Ujú. por supuesto que es mejor tener un plan electoral a no tenerlo. Lo que pasa es que tú me dices esto y yo pienso inmediatamente, obviamente un botón no cambia todo el sistema, pero es que el esquema Claro, no es del sistema literario, es del país, es de quienes acceden a los libros, quienes pueden comprarlos, quienes pueden leer, dónde hay bibliotecas, dónde se forma la masa lectora. No tenemos masa lectora. Esa es la verdad. El país no la tiene. bueno, aparte, Y esa masa lectora genera es un poco una... difícil que un libro de mayor a 10 soles, 20 soles sea de fácil ingreso en la canasta básica familiar. Absolutamente. No, no existe. Entonces, Ujú. claro, es muy difícil. Igual hay esfuerzos muy importantes al interior, editoriales y tal, por publicar. Yo no diría yo no he visto, entiendo perfectamente las demandas de una representación mayor y tal y tal. Yo estoy pensando en una novela como, un libro como Las Nerviosas de Rosa Chávez y de Asila, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que la han publicado en España, en Lima, y que ha tenido una respuesta inmediata, ¿no? Una respuesta inmediata. Ojalá que este libro y otros libros marquen justamente más literatura que venga de lo... Ella, por ejemplo, se plantea como una escritura conera, ¿no? Y plantea cosas que no han sido representadas antes, ¿no? Lo Ujú. mismo que ha hecho Joseph Zárate, lo que ha hecho Marco Avilés, ¿no? Que es empezar digamos, a presentar voces, representaciones que vienen de los márgenes. Parece gracioso que lo diga yo, pero eso es lo que he hecho yo. O sea, lo que pasa es que estoy tan asociado a lo mainstream que Ya, no sí. pareciera. Yo vengo a escuela pública y lo Sí, que sí yo lo sé. narro son baños de la escuela pública a lo largo de 400 páginas. Tú eres San Luis, pero San Luis casi O eh, sea, es San Luis la victoria. es la Victoria y y mi familia es de Ayacucho, Claro. ¿no? Eh, sí, yo creo que ahí hay mucho que mirar y discutir desde un lugar. Lo ideal sería que bastante atemperado, pero eso es difícil de conseguir en un espacio donde hay tanta gente que necesita tantos espacios y acceder a ciertos lugares, ¿no? Pensemos en en la famosa polémica andinos y criollos que ocurrió hace 30, 40 años. Ojalá que la vayamos superando, ¿no? Sí, esperemos que sí. Sí, Hay otras claro. cosas de que hablar. Y para finalizar, Jeremías, quiero que me cuentes una anécdota bizarra, divertida con algún escritor que hayas admirado o amigo tuyo. Sí, tengo una, ¿no? Medio rochosa. Ajá. Cuando era chiquillo, en la Universidad de Lima, pues era muy fanático de Antonio Cisneros. Y me acuerdo que hubo un ciclo de conferencias de escritores viajeros Ajá, y estuvo Cisneros ahí en el Centro Cultural de España. Y yo ok. llevé mi ejemplar, que era muy difícil para mí en ese momento, o sea, de acceder a un ejemplar, pero gracias al crédito universitario me compré por La Noche de los Gatos, Ok, ok. la poesía completa hasta ese momento de Cisneros. Y llevé mi librito, ¿no? Llevé mi librito. Y no me atreví a acercarme a Toño Cisneros, ¿no? Se acercó una gente con sus libros y yo tenía mi libro y no me acerqué. No me acerqué. Y entonces, derrotado, me fui al baño
ya, porque tenía ganas de mear, y al costado de mi urinario estaba Toño Cisneros, ¿no? Entonces, no se me ocurrió otra cosa que pedirle el autógrafo ahí. En el Así baño. que Toño me dio autógrafo un poco, de una situación un poco particular, en el baño. Me pareció muy maldito, dicho sea de paso, esa escena entre él y entre los urinarios y él firmándome ahí su libro, su poesía completa, que es un ejemplar que tengo todavía con mucho cariño. Muchas gracias por tu tiempo, Jeremy. A Hasta ti, la próxima gracias por la edición. invitación. Gracias. Gracias. No dejes nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches.